La lágrima de la viuda no era solo un collar, era una maldición, un fragmento de vidrio frío que había cobrado vidas, arruinado carreras y destrozado familias, y cuando terminó en mis manos, sabía que estaba a punto de pagar el precio por desbastar sus secretos. La gente había muerto por esta bendita joya, pero no era la joya en sí, era lo que representaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no como la imaginaba. Los misterios están destinados a permanecer enterrados, pero una vez que comienzas a cavar, no puedes parar hasta que te trague todo. La lluvia no se había detenido en toda la mañana. Caía con un ritmo frío e insistente, sacudiéndose contra el panel de la ventana, como una advertencia que nadie podía descifrar. Afuera, el mundo parecía manchado y fantasmal a través del cristal, como si la ciudad misma intentara lavar un crimen que aún no había confesado. Me senté detrás de mi escritorio, la oficina encendida con poca luz por una sola lámpara parpadeante, su brillo débil arrojando largas sombras sobre las tablas del piso, pilas de correo sin abrir, y el arrepentimiento de la semana pasada. El lugar apestaba a viejo humo de cigarrillo, barniz envejecido, y al café de ayer, una mezcla que yo ya asociaba con la comodidad. Miré dentro de una taza de lodo negro que una vez fue café, ahora lo suficientemente frío y amargo como para coincidir con mi estado de ánimo. Cuando llegó el golpe, 3 toques sólidos, no demasiado duros, no demasiado suaves, solo lo suficientemente seguros como para hacer que mis instintos se despertaran. Este no fue el golpe de un amigo, ni la baraja culpable de un policía con malas noticias. Era algo más medido, deliberado. Quien me enderecé, mi mano rozando inconscientemente el revólver en el cajón del escritorio. Entra, llamé. Y ella lo hizo, como una tormenta con tacones. Entró en la habitación envuelta en una nube de perfume y sombras, con un abrigo de piel que gritaba dinero viejo y deudas silenciosas. Sus tacones hicieron clic bruscamente sobre el piso de madera, y con cada paso, la temperatura en la habitación parecía caer 1 grado. Su rostro estaba parcialmente escondido debajo de un sombrero velado, elegante y sombrío, pero sus ojos, esos ojos, estaban enrojecidos e inquietos, como si no hubieran visto dormir en días, o hubieran visto demasiado en uno. ¿Eres Evan Drake?, preguntó, con una voz suave como la seda, pero con la tensión de un hilo a punto de romperse. Eso es lo que dice el letrero, respondí, asintiendo hacia la puerta de vidrio que aún llevaba mi nombre en pintura desvanecida. Se sentó en la silla frente a mí con esa gracia que raramente se encuentra al sur de la avenida Michigan. Beatrice Marlowe, dijo, como si eso significara algo, y lo hacía. Charles Marlowe, su esposo, había salido en los titulares hacía apenas unos días, encontrado muerto en un callejón, clasificado como víctima de un asalto que salió mal, distribuidor de antigüedades por oficio, pero dependiendo de a quién le preguntaras, era un genio coleccionista o un encantador fraude. Escuché sobre su esposo, ofrecí, y condolencias. Sus labios se curvaron en algo demasiado afilado para ser una sonrisa. La policía ya cerró el archivo, dijo amargamente. Dijeron que fue un robo al azar. Yo no creo en el azar. Entonces, ¿en qué cree, señora Marlowe?, pregunté. Creo que lo asesinaron por lo que llevaba, dijo, con la voz endurecida. Y no fue un niño de la calle. Sacó una fotografía en blanco y negro de su bolso, y la deslizó sobre el escritorio con cuidado, como si pudiera explotar. La recogí, granulada, pero clara. Una estatua pequeña, adornada inquietante, las joyas incrustadas a lo largo de su superficie retorcida, parecían casi vivas, incluso en blanco y negro. Se llama La lágrima de la viuda, susurró. El nombre permaneció en la habitación, más pesado que el humo del cigarrillo. ¿Y qué es?, pregunté. No tiene precio, respondió, y está maldita,
según algunos. Mi esposo la adquirió de un discreto envío europeo. Decía que cambiaría todo. Se volvió secreto, errático. Me dijo que era el tipo de cosas por las que los hombres matan. Y ahora, está muerto. Me recosté en mi silla, mirando la foto, luego a ella. Estaba ocultando algo. No dolor. No se comportaba como una viuda ahogada en tristeza. No, se comportaba como alguien con negocios pendientes, y demasiados secretos. ¿Qué quiere de mí? Pregunté. Diabola, ¿quién lo mató? ¿Y por qué? Dijo, sacando un sobre grueso. $200. Mitad ahora, mitad o cuando obtenga respuestas. No era una fortuna, pero tampoco era nada, y algo en sus ojos me decía, que no se trataba del dinero. Deslicé el sobre en el cajón de mi escritorio, y asentí una vez. Muy bien, señora Marlowe, tomaré el caso, pero no espere que la verdad esté limpia. La lluvia se había suavizado a una niebla, cuando llegué al astillero donde supuestamente había llegado el envío. El lugar apestaba a sal, diésel, y secretos que nadie quería mencionar. Los trabajadores se movían como fantasmas, cabezas abajo, cuellos alzados, labios sellados. Unas pocas palabras bien ubicadas y un billete de $10 me llevaron dentro del almacén, una caverna llena de sombras, bordeada por cajas apiladas como ataúdes olvidados. Pasé por el silencio hasta que lo encontré, una caja abierta, su contenido disperso como después de una lucha, cerámica rota, papel de embalaje rasgado. Pero lo que me llamó la atención no estaba adentro. Era una tira de tela oscura atrapada en un clavo, desgarrada, material fino, caro. Alguien había tenido prisa. Luego vi el mensaje, pintado con tinta roja en la pared astillada de la caja, apenas legible, pero escalofriante en su simpleza. Mantente fuera de esto. Miré las palabras, el corazón retumbando, la respiración lenta. Esto no fue un robo, fue una advertencia, una amenaza, y ahora, era personal, porque nunca he sido bueno haciendo lo que me dicen. Me detuve a la mitad de los escalones, el susurro de la niebla de la ciudad enroscándose alrededor de la escalera como un humo que susurra advertencias. Mis dedos apretaron más fuerte la llave fría en mi bolsillo, que ahora se sentía más pesada, como si supiera lo que me esperaba tras esa puerta. Buen toque, murmuré, el sarcasmo perdido en la quietud mientras deslizaba el revólver bajo mi abrigo. La oficina estaba empapada en oscuridad, pero el brillo ámbar pálido del farol de la calle se filtraba débilmente a través de las persianas medio cerradas, trazando el caos en líneas de luz sombría. Los cajones del escritorio habían sido destrozados sin delicadeza, sus entrañas esparcidas como si alguien buscara algo específico, y no le importara lo que destruyera en el proceso. Los papeles revoloteaban como pájaros heridos sobre la alfombra, la tinta manchada en las fibras, e incluso los restos de mi sándwich olvidado, yacían pisoteados bajo una huella de botas. El archivador había sido derribado, cajones arrancados, su marco de acero retorcido como si hubiese ofrecido resistencia, y de pie, en medio de ese desastre, había un hombre que nunca había visto antes, hombros anchos, cuello de los que sugieren que fue hecho para romper huesos, y un traje de rayas barato que se esforzaba por contenerlo. Su rostro era un mapa de violencia vieja, la nariz, pesca, claramente rota más de una vez, los ojos profundos, debajo de una ceja fruncida, mirándome con la fría confianza de alguien que no tenía nada que perder, y nada de qué esconderse. No se movió, solo se quedó allí, brazos doblados, como si hubiera estado esperando toda la noche para que entrara en mi propia historia. Evening, señor Drake, dijo con voz baja y arenosa, el tipo de tono que llevaba el peso de las amenazas veladas. No entré más adentro, solo me quedé en la puerta, manteniendo el arma baja, pero lista. ¿Estás planeando dejar una tarjeta?
¿O es esta su versión de sutil?, pregunté. Él sonrió y dio un paso lento más cerca. El piso crujió bajo su peso. Estás empujando las cosas que mejor quedan enterradas. Eso es gracioso, le dije. La mayoría de la gente me contrata porque me meto en esas cosas. Su expresión cambió. El humor drenaba de su rostro. Aléjese del caso Marlowe. Esa no es una solicitud. Levanté el arma. Estable, centrada en su pecho. Y esto no es una negociación. Por un latido, ninguno de los dos se movió. Luego cargó, más de lo que esperaba de un hombre de su tamaño. Pero la velocidad nacida de la desesperación hace que la gente sea audaz. Pivoté, cerrando la puerta detrás de mí con una mano, manteniendo la otra encerrada en el gatillo. Él giró, los puños levantados, pero no me estremecí. No seas estúpido, dije, mi voz tranquila, fría. Se detuvo, con los labios rizados, los ojos moviéndose hacia la ventana detrás de mí. Fue entonces cuando supe que era medio segundo demasiado tarde. La lámpara en mi escritorio se hizo añicos, explotó en chispas y vidrio al arrojarla a mi cara. Me agaché instintivamente, pero la distracción funcionó. Pasó por la puerta, bajó las escaleras. Cuando llegué al pasillo, todo lo que quedaba era el eco de pasos, y el débil olor a sudor y violencia. La oficina era una zona de guerra ahora. Miré el desastre, tratando de darle sentido a lo que había estado buscando. La mayoría de los cajones fueron arrojados, pero se sintió como una advertencia más que un robo. Aléjate, dijo, pero eso no estaba en mi naturaleza. A la mañana siguiente, la lluvia finalmente se había detenido, pero la ciudad llevaba una cubierta de niebla espesa, que hacía que todo se sintiera embrujado. Me dirigí hacia el bar clandestino donde Charles Marlowe había hecho negocios una vez. Una puerta sin nombre debajo de un edificio de ladrillos desmoronado, protegido por la memoria y el miedo. En el interior, la neblina de humo se enroscaba como fantasmas sobre el bajo jazz que se reproducía en el fondo. Las notas se deslizaban como susurros entre los secretos. El cantinero tenía ojos afilados, cabello resbaladizo y todas sospechas. ¿Qué será?, preguntó con voz plana. Deslicé una factura doblada a través de la barra. Información. La embolsó sin parpadear. Acerca de Charles Marlowe, le dije. Su mandíbula se puso rígida. Solía ser un habitual. No lo he visto en semanas. Está muerto, dije, mirando sus ojos. Exhaló lentamente. Luego se inclinó. Lo último que lo vi, se reunió con un tipo llamado Victor Langley. El nombre sonó como una campana de advertencia. Langley, colector, depredador, lo suficientemente rico como para comprar silencio, y lo suficientemente despiadado como para silenciar lo que no pudo comprar. ¿De qué hablaron? No escuché mucho, pero Marlowe parecía aturdido, como si hubiera hecho un trato que lamentaba. ¿Y su esposa?, pregunté. Él dudó. Beatriz, difícil de decir. Marlowe no era exactamente leal, solía traer todo tipo por aquí, algunas damas, algunos hombres con trajes que no sonreían mucho. Sin embargo, tenía que saber algo. Ella siempre supo cuando él mentía. Me quedé con más preguntas que respuestas, volviendo a la niebla como un hombre que se está volviendo loco. Chicago no se facilitó el día, y yo tampoco. El brillo discordante de una bocina cortó el pesado velo del amanecer como un cuchillo. Me desperté en el sofá de la oficina. Mi columna me recordaba, por centésima vez, que los cojines de cuero no estaban hechos para dormir. Pero la comodidad no era parte de la ecuación desde el robo. No estaba a punto de arriesgarme a despertar con un extraño hurgando en mis cajones. El papel de la mañana estaba cuidadosamente afuera de mi puerta, irónico en su orden, teniendo en cuenta el caos en el interior. Escaneé los titulares con ojos nublados, hasta que una breve propaganda en la columna de Sociedad me detuvo. Langley Collection organizará una subasta exclusiva esta noche.
Víctor Langley no estaba perdiendo el tiempo. Si tenía sangre en las manos, ya las había fregado limpias y pulido sus gemelos. La subasta se llevaría a cabo en el vientre dorado del Hotel Argentum, un lugar donde el escándalo llevaba esmoquín, y los secretos costaban más que el alquiler. Al anochecer, había preparado un vestido prestado oscuro discreto, y lo suficientemente apretado como para llamar la atención, sin invitar a la conversación. El salón de baile estaba empapado en exceso. Flautas de champán tintineaban como campanas de viento, un cuarteto de jazz tejía seda de latón y cuerdas, y los ricos flotaban en nubes de perfume y pretexto. Langley se paró en el ojo de la tormenta. Sus dos sombras, construidas como refrigeradores en Armani, cerradas detrás. Su sonrisa era todo brillo y cero calidez. Un hombre demasiado acostumbrado a obtener lo que quería. Señorita Drake, dijo suavemente mientras me acercaba, sus ojos brillaban con curiosidad, y algo más frío, inesperado. Tengo la costumbre de ser inconveniente, respondí, inclinando mi vaso lo suficiente como para imitar la cortesía. Estoy buscando respuestas, no cócteles. No se estremeció, pero lo vi, un parpadeo en los ojos, como una onda en agua fija. Charles Marlowe, le dije, dejando que el nombre colgara en el aire como humo. Escuché que tenían asuntos pendientes. El encanto de Langley no vaciló, pero su voz cayó un tono. Una pena lo de Marlowe, pero apenas lo conocía. Es curioso, le dije, acercándome. Escuché que estabas muy interesado en algo que tenía, algo pequeño, valioso, hecho de piedra. La lágrima de la viuda, dijo, con una risa demasiado hueca para ser honesta. Una bonita crisis. Eso es todo. Lo suficientemente bonita como para morir por ella. Pregunté, mi voz baja. Su sonrisa vaciló, y por un momento, algo resbaló, tal vez miedo. Estás jugando un juego peligroso, señorita Drake. Se inclinó, el filo en su tono tan afilado como su colonia. Sigues cavando, y terminarás enterrada. Siempre me ha gustado la suciedad, susurré de vuelta. Luego giré sobre el talón, dejando el calor del salón de baile para el bocado de la noche. Afuera, el aire estaba afilado y húmedo, que envolviéndome como sospecha. Encendí un cigarrillo con los dedos temblorosos, tratando de ignorar el pinchazo en la parte posterior de mi cuello. No estaba sola. Una figura acechaba bajo una farola rota al otro lado de la calle, la cara escondida debajo de un fedora de ala ancha. No se movió, pero sentí sus ojos. Me agaché a la vuelta de la esquina, mis tacones resonaban contra las paredes del callejón como una cuenta regresiva. La niebla rodó desde el lago, tragando sonido y luz. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, envolviendo mis dedos alrededor del acero frío del revólver. Los pasos los siguieron, lentos, deliberados. Me presioné contra el ladrillo sombrío, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando giró hacia el callejón, salí, el brazo levantado, el arma dirigida. Dime por qué me estás siguiendo, dije, tranquila por fuera, pero hirviendo por dentro. Se congeló, las manos a medio levantar. Relájate, dijo. No estoy aquí para lastimarte. Entonces empieza a hablar, rápido. Su sonrisa era irritante. Fui contratado, tú para verte. ¿Por quién? Y pregunté. Firme, dudó, luego se encogió de hombros. Alguien que quiere que el pasado permanezca enterrado. Demasiado tarde, le dije. Ya estoy cavando. Chicago no durmió, y yo tampoco. El pulso de la ciudad se extendió con una tensión que podía saborear, y esa mañana no me saludó con la luz del sol, sino con la afilada bocina de un taxi debajo de mi ventana, arrastrándome de un aturdimiento de media manga en el sofá de cuero desgarrado de mi oficina, donde me había caído desde el principio. Mi puerta se abrió para revelar el papel de la mañana, doblado con una pulcritud antinatural,
como si el mundo afuera no se estuviera desmoronando. La mayoría de los titulares se dedicaban a la política o el crimen. Escaneé por fantasmas, y enterrado en la página de la sociedad había uno. Langston State organiza una subasta privada esta noche. Victor Langston. El nombre se deslizó de la página como el silbido de una víbora. Si tenía algo que ver con la inoportuna desaparición de Charles Harrow, no parecía estar de luto exactamente. Esa subasta envuelta en mentiras de glamour y alta sociedad, era más que un asunto social brillante, era camuflaje, y tenía la intención de desgarrarlo. El Atlantic Grand goteaba opulencia, pero apestaba a podredumbre. Los cristales de las lámparas brillaban como mentiras que atrapaban la luz, y la risa de la élite se mezclaba con ofertas susurradas y amenazas ocultas. Mi vestido prestado me abrazó en todos los lugares equivocados, pero me ayudó a pasar como uno de ellos. Solo otra peona en un salón de baile de reyes. Langston era fácil de detectar, alto, delgado y demasiado pulido para estar limpio. Su sonrisa brillaba, pero no alcanzó el hielo en sus ojos. Señorita Vale, dijo, su tono de terciopelo forrado con veneno. ¡Qué sorpresa! Combiné su mirada, mi voz plana. No estoy aquí por bromas. Cuando mencioné a Charles, su mandíbula no se estremeció, pero sus alumnos se dilataron. Un silencioso contador de segundos. Una pena, dijo sin problemas. Apenas conocía al hombre. Divertido, murmuré. Se dice que estabas después de algo que tenía. Una reliquia, el velo de la viuda. Se rió entonces, un sonido corto y controlado. Has estado persiguiendo sombras, cariño. Esa estatuilla es una curiosidad en el mejor de los casos. Curiosidades no hacen matar a la gente. Espeté. El calor se agotó de su expresión. Cuida tus palabras, advirtió, bajo y frío. La curiosidad, señorita Vale, tiene un recuento de cuerpos. Me fui antes de que las paredes se cerraran, entrando en la noche helada que me mordió hasta los huesos. En el momento en que llegué al pavimento, lo sentí. Sí, un hombre con un fedora oscuro permaneció bajo una farola parpadeante, su rostro oscurecido, pero su presencia eléctrica. Me volví bruscamente sobre una calle más tranquila, dejando que la ciudad se desvaneciera detrás de mí, mientras la niebla se elevaba en cintas de las canaletas. Mi revólver cavó en mis costillas como un recordatorio. Me metí en un callejón, presioné mi espalda contra la pared y esperé. Los pasos siguieron, abundantes, deliberados. Cuando apareció, nivelé el arma. ¿Por qué me sigues?, pregunté, acero en mi tono. No parpadeó. No sigo, solo miro. ¿Para quién? Y alguien que quiere que te detengas. Nombre. Sonrió, una sonrisa como el vidrio roto. No puedo hacer eso, pero puedo decirte esto. El velo de la viuda no es solo arte, es una clave. ¿A qué? Su sonrisa se profundizó. Eso es para que lo descubras. Solo mira en quién confías con las respuestas. Luego desapareció en la noche como humo en un campo de batalla. Regresé a mi oficina, empapada en preguntas y lluvia. Vertí una bebida y miré a través del vaso rayado hacia la ciudad que nunca parpadeó. Si el velo era una clave, ¿qué desbloqueaba? ¿Y quién quería mantenerlo sellado? La noche siguiente no trajo calma. Conocí a Beatrix Harrow en un café olvidado por el tiempo, con mostradores astillados y café sobrevivido con los fantasmas de sueños fallidos. Llegó envuelta en dolor y elegancia, su rostro velado como una viuda en un negro envejecido. Encendí un cigarrillo y le dije lo que había encontrado. Charles no había estado intercambiando antigüedades. Había estado moviendo contrabando, gemas raras, arte prohibido, tal vez armas. Sus manos enguantadas temblaron. Eso es absurdo, susurró. ¿Es? Le pregunté. ¿Oeste sabías exactamente lo que estaba en él? Ella no respondió, pero el silencio puede gritar más fuerte que las palabras. Me fui con un sabor amargo, y una certeza.
Beatriz sabía más de lo que había dicho. Apenas entré en mi oficina, antes de darme cuenta de que no estaba sola. 3 hombres con trajes que susurraban violencia estaban esperando. El señor Langston solicita su presencia, dijo uno, su voz todo aceite y amenaza. No estoy de humor, respondí. Dile que envíe una canasta de frutas. No es opcional, dijo. Fui escoltada a un ático empapado en poder y paranoia, donde Langston se sentó como una araña en el centro de una red de caoba. Eres persistente, dijo, girando un vaso de ámbar que valía más que mi alquiler mensual. ¿Qué sabes sobre el velo? Suficiente, dije. Su sonrisa desapareció. Estás sobre tu cabeza. Vale, aléjate. No es mi estilo. La advertencia colgaba en el aire como humo. No necesitaba decir más. No estaba a salvo. No aquí. No en ningún lado. Apenas hice 3 bloques antes de que una figura bloqueara mi camino en un callejón envuelto en sombra. Roscoe, Rosjo, Harlan. Su sonrisa era todos los dientes y la amenaza. Escuché que has estado agitando la olla, dijo, entrando en mi espacio. Aquí hay un consejo, no lo hagas. ¿O este qué? Pregunté. Se inclinó cerca. El hedor de licor barato que se aferraba a él. O este te haré desear que lo hubieras hecho. La noche presionó con más fuerza, y sabía una cosa lo que sea que se escondiera en el velo de la viuda. No era el único que intentaba abrirlo, pero ahora había llegado demasiado lejos para volver atrás. De vuelta en mi apartamento, el caos de la ciudad parecía un eco lejano, pero por dentro, mis nervios se deshilaban como un cable bajo tensión. Apenas tuve tiempo de servirme una bebida rígida antes de que un golpe rompiera el silencio, un golpe deliberado y paciente que llevaba peso. Cuando abrí la puerta, Celeste Duval se quedó allí como algo salido de un sueño febril, una visión envuelta en seda esmeralda y peligro. Su sonrisa era todo encanto, pero sus ojos eran fríos, ilegibles, como un estanque que hace mucho tiempo se había congelado. ¿Puedo entrar?, preguntó. Su tono de terciopelo suave pero con un toque de amenaza entretejida. Me aparté con un asentimiento sardónico. ¿Por qué no? Todos los demás parecen pensar que mi oficina es un parque público. Entró como si tuviera el contrato de arrendamiento, estableciéndose en mi silla con la facilidad de quien usa a otros como piezas de ajedrez. Estoy aquí para ayudar, dijo mientras cruzaba las piernas con facilidad practicada. Le vertí una bebida pero no la ofreció. Es divertido, le dije, mirándola. Pareces problemas. Se rió suavemente, el sonido como burbujas de champán saliendo bajo presión. Problemas y oportunidades, dijo, tomando el vaso de mi mano sin preguntar. A menudo son lo mismo. Se inclinó ligeramente, su voz cayendo a un susurro que parecía cortar el hueso. Entregue la estatuilla, y puedo hacer que todos sus problemas desaparezcan. No respondí de inmediato. Giré el whisky en mi vaso y la estudié, los movimientos calculados, la postura relajada que escondía el borde de una navaja. ¿Y qué saco de este pequeño milagro? Finalmente pregunté. Su sonrisa se agudizó. Tu vida. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a difuminarse en la niebla de la noche, sabía que estaba en peligro hasta la cintura. Los matones de Langston me querían del aroma. La tripulación de Harlow lo había decidido que era una molestia, y Celeste estaba dando vueltas como un halcón, esperando su momento para atacar. Pero el que envió escalofríos por mi columna no era Celeste, era Beatrice Marlowe. Su dolor, una vez convincente, ahora parecía ensayado, un disfraz cosido con lágrimas de cocodrilo y sellado con el tipo de equilibrio que solo tiene el culpable. Ella no estaba de luto, estaba orquestando, y yo era solo otro peón en su tragedia cuidadosamente arreglada. El sendero me llevó a la mansión, una reliquia olvidada en el borde de la ciudad, envuelta en hiedra y silencio. Parecía que había muerto hace décadas,
y era demasiado terco para caer. Sus puertas de hierro estaban ajadas, balanceándose en el viento como si estuvieran susurrando secretos. Estacioné a una buena distancia, y revisé el revólver en mi abrigo. El cielo estaba magullado con nubes, y el aire colgaba lleno de inquietud. Dentro, el lugar apestaba a tiempo y moho. El gran director era un campo de batalla de decadencia, muebles con más fuerza, y eso colapsado, vidrio que se cruzaba debajo de cada paso. Mi linterna talló caminos estrechos a través de la oscuridad, a medida que me movía más profundo. Cada crujido de las tablas de piso un recordatorio de que la casa recordaba el dolor. El salón de baile era un fantasma de la antigua gloria. Ventanas manchadas de mugre filtraban hilos de luz de luna fría. Las cortinas andrajadas colgaban como fantasmas marchitos, y el piso de parqué gimió debajo de mí. En un rincón bañado por la sombra se encontraba un piano de cola, su marco agrietado, sus llaves manchadas por el tiempo. Pero lo que me llamó la atención fue el débil brillo escondido dentro de su núcleo en ruinas, ubicado dentro de la cavidad, donde los martillos una vez bailaban, estaba la lágrima de la viuda, más suave de lo que imaginaba, pero pulsando con una amenaza tranquila. Sus piedras preciosas brillaban en la tenue luz, susurrando secretos durante mucho tiempo. Lo alcancé lentamente, respirando poco profundo, el corazón un tambor de guerra en mi pecho. No tan rápido, las palabras golpearon como una bala. Me congelé. Desde la oscuridad pisó Beatriz, el velo desapareció, su rostro ya no de luto, sino esculpido en resolución fría. La pistola en su mano parecía pertenecer allí. Su piel se rompió detrás de ella como un fantasma. «Has sido ingenioso», dijo, casi admiradora. Detrás de ella, llegó Víctor Langley, impecablemente vestido, un depredador en seda, su arma ya dibujada. «Tengo que entregarlo», continuó Beatriz, dando vueltas ligeramente. «Lo hiciste mejor de lo que esperaba». «Me alegro de ser de servicio», dije, mis manos levantadas lo suficiente. «Ahora tal vez me digas de qué se trataba realmente». Su sonrisa carecía de calidez. Charlas no encontró ese artefacto. Lo hice, pensó que era solo otra reliquia, pero nunca se dio cuenta de que era un mapa, una clave para una fortuna oculta durante la Gran Guerra. Vi su valor. No lo hizo. Langley se rió entre dientes. Su objetivo nunca vacilaba. Entonces ella lo llevó, eficiente, como todo lo que hace. Miré a Beatriz, nuevamente, y las piezas cayeron en su lugar. «Mataste a tu marido». Su sonrisa se profundizó. «No por mi mano, pero sí, y gracias a ti, no tengo que ir a cavar a través de los escombros para reclamar lo que es mío». Le di una risa seca. «De nada». Langley dio un paso adelante. Los ojos nunca la dejaron. «Solo hay un problema, Beatriz». Su frente arqueada, su sonrisa se volvió salvaje. «Eres como Charles, codiciosa, con vista corta y fácil de subestimar». Y de repente, no estaba seguro de quién era la verdadera amenaza en la habitación, la mujer que orquestó un asesinato por una fortuna o el hombre que ahora decía que ya no era útil. La habitación se sintió como una olla a presión lista para estallar, gruesa con el hedor de desesperación y traición, cuando los ojos de Beatriz se estrecharon hasta las hendiduras. Sus dedos perfectamente cuidados temblaron, mientras se aferraban al acero frío de su pistola. La barra relatando ligeramente hacia Langley. Todos los músculos en su cuerpo se esforzaban por años de mentiras. «No seas estúpido, Víctor», espetó, su voz llena de veneno y miedo, pero Langley no se estremeció. En cambio exhaló lentamente, como si su amenaza no fuera más que una molestia molesta, y ajustó los puños de su abrigo con calma quirúrgica. «Te necesitaba una vez», dijo rotundamente, los ojos encerrados en los de ella con precisión helada. «Ahora solo necesito la estatuilla, y tú, cariño,
Estás en el camino. Sus palabras aterrizaron como un disparo propio, haciéndose eco de las paredes del gran salón de baile cuando el silencio cayó, denso y sofocante. La tensión colgaba tan pesada que parecía deformar el aire en sí. Parece que ustedes dos tienen algunos asuntos pendientes, dije secamente, dando un paso atrás, pero el objetivo del Langley azotó hacia mí con la velocidad de una víbora en espiral. Ni siquiera respires, advirtió, y así, estaba atrapado entre dos armas, y una pequeña oportunidad metida dentro de mi abrigo, un revólver que no había visto acción en semanas. Pero esto es lo que pasa con las personas que se ahogan en la codicia, dejan de notar que la corriente los atrae. La codicia, dije lentamente, cuidadosamente, como si la palabra pudiera detonar algo, hace que las personas sean descuidadas. Los ojos de Langley se estrecharon, la sospecha parpadeando como una chispa lista para encender. La mirada de Beatriz saltó entre nosotros. Las grietas que se formaban debajo de su superficie ahora se convierten en fracturas. ¿Qué estás planeando? Langley comenzó, pero nunca le di la oportunidad de terminar. Me lancé hacia adelante, arrebatando la estatuilla de la mesa, y zambulléndome detrás de los restos rotos del piano cuando Beatriz se disparó. Su disparo se estrelló en la madera a centímetros de mi hombro, enviando un aerosol de astillas en mi cara. Enrollé el corazón que se apretó en el pecho y tiré de mi revólver en un movimiento rápido disparando hacia atrás. Langley gritó mientras la bala atravesaba la parte superior del brazo. La pistola cayó de su mano con un ruido. Beatriz se gritó, sus propios disparos salvajes, con pánico, precisión. Me agaché detrás de una silla volcada, aliento irregular, los dedos agarrando la pistola como si fuera el último hilo que me sostenía en el mundo. Cuando el humo se despejó, Langley se retorcía en el piso, la sangre empapada en su traje de diseñador, mientras Beatriz estaba paralizada, su arma colgando inútilmente de su mano. Su máscara de confianza se rompió en 1000 piezas irremediables. Déjalo, le dije, entrando en la abierta, arma levantada con un objetivo inquebrantable. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, vi la verdad hueca detrás del dolor que había usado como joyas. No para Charles, en realidad no, era para sí misma, por la versión de ella que había muerto persiguiendo sombras. La pistola se deslizó de su agarre, y golpeó el suelo con un golpe sordo. Los dejé a ambos allí, rotos de diferentes maneras, y caminé algunas cuadras a través de la niebla que se aferraba a las calles como humo de un fuego moribundo, la estatuilla pesada en el bolsillo de mi abrigo. Hice la llamada desde un teléfono público, y me quedé en silencio cuando los policías esposaron a Langley y Beatriz, y sellaron la lágrima de la viuda en una bolsa de evidencia. Caso extraño, murmuró un oficial. No son todos, respondí, iluminando un cigarrillo y viendo a la niebla tragar el auto de escuadrón entero, pero no había terminado. De vuelta en esa mansión ahuecada, algo sobre la estatuilla seguía tirando de mí, debía ser más pesada que el oro, como si tuviera el peso de cada delito cometido en su nombre. Langley me había burlado de mí antes. No sabes lo que estás sosteniendo, Drake. Pero lo hice. La delgada costura a lo largo de la base no era algo que la mayoría de la gente notaría. Pero yo lo había hecho. Mi miniatura lo presionó, y con un clic suave, la estatuilla se abrió como una confesión. En el interior, encontré papeles amarillentos doblados con reverencia, cada uno un fantasma de un pasado que alguien había hecho todo lo posible para enterrar. El primero fue un libro mayor, escrito a mano con detalles despiadados, rutas de contrabando, sobornos, cuentas en alta mar, suficiente dinero sucio para ahogar la mitad de Chicago, nombres garabateados en tinta que no se habían desvanecido, Langley, Marlowe, pero fue la segunda página la que realmente enfrió la habitación, una carta,
escrita en lenguaje frío y metódico, dirigida a Beatrice Marlowe, documentaba la traición de Charles Marlowe, en términos clínicos, sus asuntos, su malversación de fondos, incluso toques de chantaje, y en la parte inferior, en una firma tan aguda como una daga, estaba Victor Langley. Sostuve el papel como un espejo, y dije, tu preciosa estatuilla, no es solo un tesoro, es seguro, es chantaje, es todo lo que ambos estuvieron dispuestos a matar. La sonrisa de Langley desapareció, su encanto se transformó en veneno. ¿Crees que esto significa algo? Eso nunca se mantendrá en la corte. Me encogí de hombros, deslizando la carta en mi abrigo. Tal vez no, pero se verá hermoso en la página principal del Tribune de mañana. El labio de Beatrice se estremeció cuando dio un paso adelante. No lo harías. Pruébame, le dije, mi voz baja y final. Y por primera vez esa noche, nadie se movió. La tensión en la habitación era sofocante, lo suficientemente gruesa como para ahogar el aire en sí. Mis dedos se enroscaron firmemente alrededor de los papeles, el peso de ellos anclándome al presente. Los ojos de Langley se dirigieron a mi bolsillo, a los papeles que podrían derribar todo lo que él y Beatrice habían trabajado. Se movió en el piso, su brazo herido se esforzó por alcanzar su arma descartada, mientras Beatrice dio un paso incierto hacia mí. Su mirada oscilaba entre la estatuilla en mi mano y el premio oculto en el bolsillo de mi abrigo. Su voz, temblorosa pero peligrosa, cortó el silencio cargado. ¿Crees que eres inteligente? No. Ella siseó, su expresión una mezcla retorcida de incredulidad y furia. Estás en la cabeza, Drake. Esos documentos no solo nos incriminan, sino que exponen a personas mucho más poderosas de lo que podrías imaginar. Sus palabras gotearon con veneno, pero conocí su mirada con calma, mi expresión inflexible. Tal vez, respondí, el peso de la situación colgando en cada una de mis palabras. Pero no soy el que está parado aquí, goteando sangre. Sabía que era una apuesta provocarlos, pero ¿qué más podía hacer? Los ojos de Langley parpadearon de ira, y antes de que pudiera reaccionar completamente, su buena mano se disparó hacia adelante, agarrando el arma al alcance del brazo. Pero yo era más rápido. El revólver ya estaba en mi mano. El metal frío era un duro recordatorio de que no había vuelta atrás. Lo nivelé en su pecho, mi voz un gruñido bajo e inquebrantable. No lo hagas, ordené, y la habitación se calmó, el espacio entre nosotros repentinamente imposible de atravesar. Langley se congeló, su cuerpo tenso con agresión, pero mi agarre sobre el arma se mantuvo estable. Fue entonces cuando comenzaron las sirenas. Su llanto cortó el silencio como un cuchillo a través de la carne. Los ojos de Beatrice se abrieron, su cabeza se rompió hacia las ventanas rotas, su pulso se aceleró visiblemente. El color de Langley se agotó de su rostro, y apenas podía ahogar las palabras. Llamaste a la policía. Su voz era apretada, casi desesperada, como si la realidad de la situación finalmente le estuviera amenazando. Por supuesto que lo hice, respondí, las palabras llevando el peso de un plan bien hecho. ¿Realmente pensaste que entraría aquí sin respaldo? Las puertas delanteras de la mansión se abrieron, y los oficiales inundaron la habitación, sus uniformes un mar de azul que atravesaban la oscuridad. Las linternas cortaron la penumbra, iluminando la escena caótica como una repugnante obra de teatro. Por aquí, llamé, manteniendo el revólver entrenado en Langley incluso cuando lo bajé. Mis movimientos fueron deliberados, calculados, y pronto los oficiales tenían a Langley y Beatrice en puños, su resistencia inútil. Cuando fueron llevados, Langley disparó una última mirada venenosa. Esto no ha terminado, Drake, escupió, su voz llena de rabia. Crees que has ganado, pero no lo has hecho.
Tomé un largo y deliberado arrastre de mi cigarrillo, exhalando el humo, como si saboreara el último sabor de una victoria amarga. Sigue diciéndole eso, dije en voz baja, mis palabras pesando más de lo que pretendía. Beatriz no dijo una palabra cuando fue expulsada, pero sus ojos, su furia quemada, quedaron en mi mente como una inquietante promesa de retribución. Con ellos desaparecidos, la mansión se sintió más vacía, su grandeza ahora contaminada por los secretos que había albergado. Entré la estatuilla y los documentos incriminatorios al detective principal, el alivio de haber completado mi tarea casi palpable. Esto debería mantenerlos ocupados por un tiempo, dije, mi voz estable a pesar de la tensión persistente en mi pecho. El detective asintió, su expresión ilegible, mientras metía los papeles en su abrigo. Hiciste un buen trabajo, Drake, peligroso, pero bueno. Lo vi irse, su silueta desapareciendo en la oscuridad. Estaba solo ahora, y por primera vez en lo que parecía una eternidad. El peso del mundo en mis hombros comenzó a aliviarse. El viaje de regreso a la ciudad estaba en silencio. La noche se extendía por delante como una cinta interminable de asfalto. Me dolía el cuerpo, me dolían las costillas, mi mente se recuperaba de los eventos de los últimos días. No había esperado que el trabajo tuviera tal factura, pero eso es lo que pasa con esta línea de trabajo. Nunca va según lo planeado. Encendí otro cigarrillo, mirando a la Ember brillar débilmente en el espejo retrovisor. La ciudad todavía estaba despierta, una constelación lejana de luces y ruido, pero ahora sentía un mundo lejos. La lágrima de la viuda ya no era un misterio, sus secretos habían sido arrastrados a la luz, su potencia rota. Beatriz y Langley habían terminado, sus esquemas expuestos para que todos lo vean. El caso había terminado, y sin embargo, cuando el horizonte de la ciudad apareció a la vista, una pregunta me roe, una que no pude sacudir. ¿Había valido la pena? Charles Marlowe estaba muerto, su vida tomada por la codicia de una mujer y la ambición de un hombre. Todo por un pedazo de historia que nunca había valido lo que pensaban. Beatriz fue encerrada. El acto de su viuda perfecto se quitó para revelar el egoísmo y el hambre que la había impulsado. Langley, su orgullo estaba magullado, pero todavía estaba vivo, todavía peligroso. La lágrima de la viuda ahora se sentaba a salvo en manos de las autoridades, su propósito cumplido. Pero a medida que la ciudad se iluminaba, no pude evitar preguntarme si el precio de todo esto había sido demasiado alto. ¿Qué habíamos ganado realmente? El trabajo se realizó, pero las respuestas, las que importaban, todavía estaban enterradas en algún lugar en los restos del pasado. Langley, su brazo todavía acunado contra su pecho en una onda improvisada, se sentó en la celda del centro, un caparazón del hombre que pensó que podía controlar todo. La lágrima de la viuda, esa joya maldita, había sido encerrada en evidencia, sus misterios documentados y sellados como una reliquia de una era mejor olvidada. Debería haberse sentido como una victoria. La justicia, sin embargo retorcida, había sido servida. Sin embargo, mientras miraba el brillo ámbar del bourbon girando en mi vaso, no pude sacudir el peso sofocante de todo lo que dejaba sin resolver. El mundo no había cambiado, en realidad no. Sigue siendo el mismo lugar sucio que siempre había sido, y yo era solo otro fantasma a la deriva. Marlowe, un tonto desafortunado que pensó que podía burlar el mundo, solo para terminar muerto por un trozo de vidrio. El trabajador del muelle, un alma sin nombre cuya vida se había extinguido en la noche fría, solo otra víctima en un juego mucho más allá de su comprensión. Incluso Beatriz, a pesar de su ambición y malicia, había sido consumida por lo que pensaba que le daría el control. Levanté el vaso a mis labios, el primer sorbo quemando mi garganta,
un fuerte recordatorio de todo lo que había perdido en este desastre. Pero el segundo sorbo cayó más suave, y no cambió nada. La superficie se había raspado, pero aún había más capas para descubrir, más suciedad escondida debajo de la ilusión del orden. La lluvia, implacable en su ritmo, golpeó contra la ventana, el sonido casi ensordecedor en la quietud. Me puse de pie, dejando que el vidrio descansara sobre el escritorio mientras caminaba hacia la ventana. Mis dedos cepillaban ligeramente contra la superficie fría. La ciudad se extendió debajo de mí, sus luces manchaban el paisaje en rayas de rojo y amarillo, autos y tranvías que se movían como siluetas fantasmas a través de la niebla de la tormenta. Atrapé mi reflejo en el vaso, mis ojos huecos y distantes, una línea profunda tallada en mi cara donde el agotamiento se había asentado. Parecía mayor de lo que era, o tal vez simplemente había envejecido más rápido de lo que el tiempo podría tener en cuenta. El caso se había realizado, pero la ciudad, esta pesadilla en expansión, no había terminado. Estaba viva con su propio latido, indiferente a la tranquila tormenta que se preparaba dentro de mí. Luego, un golpe en la puerta destrozó el silencio, el sonido afilado que me sacó de mis pensamientos. No respondí de inmediato, dejando que la quietud permaneciera, estirando el momento un poco más. Finalmente, me moví de regreso a mi escritorio, la botella de bourbon deslizándose en el cajón como si nunca hubiera tomado una copa en absoluto. «Entra», le dije, mi voz áspera, más cansada de lo que había pretendido. La puerta se abrió, y un joven entró. Su energía nerviosa irradiaba de él, haciéndolo parecer más pequeño, más fuera de lugar. No podría haber sido mayor de 25, vestido con un traje que no encajaba del todo, con las manos torciendo el borde de su sombrero, como si fuera su ancla en un mundo a punto de tragarlo entero. «Señor Madaqué», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Eso es lo que dice la señal», respondí, hundiéndome en mi silla, mirándolo desde el otro lado del escritorio. «¿Qué puedo hacer por ti?». Sus palabras se derramaron en una carrera apresurada, cada frase cayendo sobre la siguiente. «Mi hermana», dijo, su voz rompiendo. «Ella está desaparecida. Los policías no me ayudarán. A nadie le importa». Lo estudié con cuidado. Mis ojos se estrechaban mientras sopesaba la desesperación en su voz contra la fatiga hueca que se había asentado en lo profundo de mis huesos. Finalmente, asentí, señalando a la silla frente a mí. «Ten un asiento», dije, mi tono más suave ahora, como si la situación hubiera cambiado. Se sentó vacilante. Sus dedos todavía agarraban el borde de su sombrero, casi como si fuera lo único que lo mantenía en la tormenta. Alcancé mi bloc de notas, mi lápiz, golpeando ociosamente contra el borde mientras me preparaba para escuchar. «Comienza desde el principio», dije, mi voz ahora estable, las palabras más fáciles. Mientras hablaba, dejé que su historia se desarrollara, su voz apenas por encima de un susurro, sus palabras gruesas con el peso del miedo y la urgencia. Mientras relataba los últimos días, me encontré volviendo a la decisión que había tomado hace solo una hora, de pie junto a la ventana. La ciudad todavía estaba sucia, su gente peor, pero en todo eso, alguien tenía que estar dispuesto a desenredar las redes, despegar las capas y encontrar la verdad enterrada debajo. No era un trabajo limpio, no era un trabajo seguro, pero alguien tuvo que hacerlo. Le dejé hablar, mi mente a la deriva, mientras la lluvia afuera golpeaba contra la ventana, el sonido como un tambor estable en el fondo, el bourbon en mi escritorio, el creciente montón de casos inacabados, y las infinitas cuerdas de mentiras y engaños. Todos eran parte del mismo desastre enredado, todo parte del costo de lo que hacía, y por ahora, eso fue suficiente para seguir adelante. La luz del sol de la mañana,
atravesó las persianas al día siguiente, lanzando eslantes de vigas doradas en el piso de la oficina. Por una vez, la ciudad afuera parecía tranquila, como si estuviera tomando una breve pausa, inhalando antes de la próxima tormenta. Estaba en mi escritorio nuevamente, tratando de darle sentido al caos que había asumido mi vida en las últimas semanas. El archivo de casos Marlowe se sentó en el medio, cerrado, pero pesado de una manera que no debería ser ningún pedazo de papel. A su lado, algo pequeño y reluciente atrapó la luz, la lágrima de la viuda. Ya no parecía mucho, solo una adoración, una joya que había costado demasiadas vidas y causado demasiado daño. Se sentó allí como un trofeo que no había pedido, un recordatorio de lo cerca que había llegado a perder todo. Lo recogí. Volviéndolo en mis manos, la frescura del metal se sintió extraña contra mi piel. El compartimento en el interior ahora estaba vacío, sus secretos se despojaron y encerraron en evidencia, donde ya no podían dañar a nadie. Pero mientras lo miraba, no pude evitar sentir que lo peor estaba por venir, que esta pequeña pieza de vidrio solo había sido el comienzo. La lágrima de la viuda yacía intacta en el escritorio, su marco frío e inflexible era un marcado recordatorio del caos que había dejado a su paso. Las autoridades habían tomado sus secretos, se han agravado a través de sus capas, y catalogaron su historia hasta que todo lo que quedaba era el peso hueco de lo que alguna vez representó. La delgada y afilada belleza del vidrio parecía burlarse del vacío tranquilo ahora que había perdido su propósito. Lo puse nuevamente, sintiendo su peso más que su brillo, la superficie reflectante ahora opaca por la luz dura e implacable de la oficina. La puerta se abrió, el sonido casi demasiado fuerte en el silencio, y levanté la vista. Se quedó allí, enmarcada por la puerta joven, no más de 30, pero con una cara usada por cosas mucho mayores que sus años. Sus ojos contaban historias de cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas que nunca diría. Su abrigo estaba abotonado fuertemente contra el frío de la habitación, y sus manos agarraban un bolso de cuero desgastado como si fuera lo único que la mantenía anclada en el mundo, para sí misma. Ella no solo llevaba el bolso, sino que se aferraba a algo mucho más frágil, algo que parecía que se estaba deslizando a través de sus dedos con cada segundo que pasaba. «Señorita Drake», su preguntó, su voz tranquila, estable, pero en capas con algo que no pude colocar, algo crudo, desesperado. Me senté un poco más recto, estudiándola. «Ese soy yo», respondí, recostándome en mi silla. «¿Qué puedo hacer por ti?» Mis palabras se sentían casi demasiado informales para la tensión que ya había comenzado a sentarse en la habitación, pero no pude evitarlo. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de navegar estas situaciones era mantener la superficie tranquila. Ella dudó, su mirada parpadeando por la habitación. Sus ojos persistieron en los papeles dispersos a través de mi escritorio, luego brevemente en la estatuilla antes de que finalmente cruzara el umbral, subiendo completamente por dentro. La puerta hizo clic suavemente detrás de ella, un sonido que de alguna manera se sintió como si estuviera sellando su destino. «Se trata de mi esposo», dijo, y el temblor en su voz no me escapó. «Se ha ido». Incliné mi cabeza, estudiándola por un momento, pero las líneas de su rostro no revelaron nada. «¿Se iba a dónde?», pregunté, mi voz medida, aunque podía sentir un nudo que comenzaba a tensarse en mi entraña. Sus labios se presionaron en una delgada línea, sus ojos se lanzaron hacia la puerta, casi como si estuviera debatiendo si corría o no. Por un segundo, pensé que podría atornillarse, pero luego exhaló una respiración estable, y se dobló en la silla frente a mí. «No lo sé», dijo suavemente,
sus dedos agarrando la correa de su bolso con una intensidad de nudillos blancos. Pero creo que alguien lo tomó, y creo que es por algo que hizo. Mi mirada se agudizó, y doblé mis manos sobre el escritorio, inclinándome ligeramente. ¿Qué tipo de algo?, pregunté, mi tono más recortado ahora, la corriente subterránea de la curiosidad, mezclada con una creciente inquietud. Ella dudó de nuevo. Sus ojos se movían hacia el sobre que sacó de su bolso. El movimiento era lento, casi reacio, como si no quisiera entregarlo. Lo colocó en el escritorio con un ruido sordo, los bordes usados, el papel arrugado en algunos lugares, ya que se había mantenido demasiadas veces. Lo alcé, y cuando lo abrí, sentí el peso de sus ojos en mí. Dentro había una fotografía, ligeramente arrugada en los bordes. Un hombre, probablemente en sus 30 años, se paró frente a lo que parecía ser un astillero. Su sonrisa tensa traicionó su inquietud, y su brazo estaba colgado alrededor del hombro de otro hombre, un hombre que reconocí al instante, Langer. El nombre me golpeó como un golpe en el intestino, y me recosté. Mi silla crujió bajo el cambio de mi peso. La fotografía parecía crecer más pesada cuanto más lo miraba, la quietud de la imagen más inquietante que el caos que insinuaba. Mis dedos tocaban ligeramente el escritorio. El sonido suave es un contraste tranquilo con la tensión creciente en la habitación. ¿Estás seguro de que quieres saber la verdad?, pregunté, mi voz tranquila a pesar de que la tormenta se enfurecía dentro de mí. Ella no flinchó. No miró hacia otro lado. Sí, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Su resolución era clara, incluso cuando sus ojos brillaban con el miedo que no quería mostrar. Asentí, alcanzando mi bloc de notas, la punta del lápiz frío contra mis dedos. Nunca es simple, dije, volteando a una página limpia, el aroma familiar del papel viejo que llenaba el aire. Pero escuchemos, comience desde el principio. Mientras hablaba, sus palabras fluyeron en un ritmo constante, cada sílaba llena de miedo, arrepentimiento y una amargura que se aferró al aire mismo entre nosotros. Su historia era diferente, pero llevaba los mismos hilos, secretos, mentiras, y el tipo de codicia que consumía todo a su paso, dejando nada más que restos. Hubo un momento de silencio, pesado y sofocante, como reflexioné en la ciudad fuera de la ventana de la oficina, llena de personas como ella, buscando respuestas que realmente no querían encontrar. Pero ese era el trabajo, ¿no? Para examinar los restos, desenredar las redes de mentiras, desenterrar la verdad, incluso cuando esa verdad era fea, peligrosa, y probablemente lo cambiaría todo. Mis ojos parpadearon a la lágrima de la viuda una vez más, sentada inmóvil en el escritorio. Su belleza ahora se alejó. Ya no era un símbolo de poder o misterio, no era más que un adorno, frío y sin vida. Pero incluso en su quietud, llevaba una lección. Cada caso tenía un costo, cada verdad tenía un precio. Le devolví la mirada hacia ella, el peso del momento presionando hacia abajo. Mi lápiz se cernía sobre el bloc de notas, listo para capturar cada palabra. Muy bien, le dije, mi voz estable mientras me preparaba para lo que fuera después. Vamos a trabajar. A medida que continuaba, el ritmo de sus palabras tejió una nueva historia. Una historia donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se borraron, donde las sombras parecían estirarse más que las horas del día. Y cuando la lluvia latía contra las ventanas, la ciudad afuera se quedó en silencio, como si esperara, también, lo que estaba a punto de desarrollarse. Este no fue solo otro caso, esto era algo diferente, algo más profundo, y sea cual sea la verdad, se acercaba, y no sería amable.